Ya estamos listos. Esto es Los libros tienen la palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Perspectivas, ideas inspiradoras e historias de las voces que construyen el panorama científico y cultural de la actualidad. Comenzamos. Buenos días, estamos en un episodio más del podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy vamos a hablar de un tema que reviste vital importancia porque el pasado 9 de agosto celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que está, digamos, todavía en esta transición a que podamos referirnos a los pueblos nativos, a los pueblos originarios. Nos acompañan dos antropólogas también universitarias, Olga Rodríguez y Stephanie Cortés, y también nos acompaña la defensora y promotora cultural Margarita Castro, para hablarnos de la situación actual de la población nativa originaria en México, ¿no? Sabemos que las desigualdades persisten, que las tradiciones se transforman en ocasiones para conservarse un poco más y en otras ocasiones para tender un poco también a la desaparición o al cambio de ciertos elementos culturales, porque también el mundo se transforma y avanza, y las tradiciones también se transforman, ¿no? Como de un paso natural. Sinaloa es un estado en el que tenemos una población originaria importante que tiene un calendario, digamos, de fiestas tradicionales, conocido por muchos, pero también desconocidos por otros habitantes, incluso del propio estado. Existen programas que llegan, programas que no llegan, institucionales, existen estudios también antropológicos, pero también hay vacíos. Y de eso vamos a hablar esta mañana para conocer, para revalorar lo que tenemos. Valorar implica también conservar y respetar el origen de donde estamos, digamos, en este presente. Para abrir paso a esta plática, pues la pregunta inicial sería, al hablar de la población nativa originaria de México, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que hay un aproximado que son el 67% de la población en México, según el INEGI en el 2020, pensando en el sesgo, ¿no?, que pudo haber tenido esta encuesta. El 67% de la población en México pertenece a un grupo étnico. Estamos hablando de una minoría mayoritaria casi en México. Hay hablantes de diversas lenguas en todo México, pero aquí el detalle es, habría que ver estos problemas de autoidentificación, no tanto problemas, sino cómo se autoidentifican y cómo se autodefinen ellos en cuanto a su identidad, hablante o no hablante, siguen perteneciendo a un grupo étnico por lo que tiene que ver con su cultura. No necesariamente si hablan o no hablan van a dejar de serlo o van a serlo como pertenecientes a un grupo étnico. Sí. Tenemos también en el país 68 pueblos originarios, hay más de 300 lenguas en el país, y digamos, en Sinaloa, pues la cultura más identificable pues son los mayos yoremes, pero sabemos que no son la única población nativa que tenemos. Al hablar también de población nativa en Sinaloa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo que pasa es que al definir población nativa se ven ciertas particularidades culturales, que es el rasgo cultural es la mínima parte de la cultura. Entonces, la lengua era un distintivo oficial. La particularidad que tiene Sinaloa es que fuimos un estado rezagado en cuanto a presencia indígena, se le denominó en su tiempo, por la antropología. Aparte no teníamos estos
monumentos que llamaban la atención como pirámides, entonces nos rezagaron. Tiene que ver también con la conquista, que cuando llega Núñez Beltrán de Guzmán hace un exterminio en toda la zona sur del estado, que son pues los totorames, acaxias, chichimes, achires, hasta los tahues, que es la zona como central de Sinaloa, pero se logra sobrevivir, según la definición oficial, pues son los que han sobrevivido a estos pueblos originarios, la zona mayo-yoreme, y que siguen preservando el habla, pero aún así perdimos pues la lengua del tahue, el achir, el chichime, y fuimos considerados como esta especie caíta sureña, que también fue relegada porque todavía en Sonora se trabaja más la presencia de pueblos originarios, pero Sinaloa sí estamos un poco olvidados, ya estamos como queriendo rescatar, que no solo es el habla, sino también las tradiciones que se traen a la vida presente, y como tú bien dijiste, Azucena, es también, y bueno, y Stephanie, cómo te identificas y también cómo vives, en qué crees, qué prácticas tienes todavía. Entonces yo creo que poco a poco vamos a ir viendo más sobrevivencias, incluso el ulama, ¿no? Cómo es practicado también por ciertas zonas del centro de Sinaloa, como Mocorito y la zona de Mazatlán. En la parte norte pues tenemos a los mayos, yoremes. Parte sur también hay una población nativa importante. ¿Qué hay que saber también de esta parte centro sur del estado? Pues yo creo que hay que concentrarnos también en las prácticas que han sobrevivido, pero tenemos otras particularidades como estado, que es lo que yo previo a esta reunión consideraba migrantes, pero ya me han corregido, y ojalá nos pueda explicar Margarita, que lo hizo muy bien, cómo hay desplazados que pertenecen a otros grupos culturales, ¿no? Y cómo llegan y se asientan en Sinaloa, sobre todo la zona centro, que fue, como te digo, un exterminio de población indígena en su momento, cómo es nuevamente poblada para estos trabajos agrícolas por otros grupos étnicos. Entonces hay un como resurgir étnico en la zona. El Valle de Sinaloa tradicionalmente las temporadas agrícolas acoge, nosotros lo conocíamos como población migrante, ¿no? Vienen los migrantes cada año a las pizcas de tomate, de hortalizas. Ahorita Margarita Castro nos hacía, digamos, esta acepción de que no son migrantes, que son desplazados. Ella radica aquí, es originaria de Oaxaca, de la Mixteca Alta, no hablante. Nos hacía esa aclaración. Que nos contaras un poco de esta, digamos, llegar de los desplazados a Sinaloa anualmente. Muchos se quedan aquí. ¿Qué pasa con esa cultura con la que llegan aquí? ¿Se mimetiza, se pierde? ¿Cuál es esa transformación? Pues el hecho de que las personas tengan que desplazarse de sus pueblos originarios o de sus comunidades originarias es por la necesidad de tener una mejor calidad de vida. En el caso, mi familia, eso fue lo que pasó. Y el hecho de que nos vengamos para acá no es pérdida total de la identidad, porque pues sí se da mucho cuando te desplazas de un lugar a otro, empiezas a perder ciertas costumbres o ciertos hábitos que tenías, ¿no? Pero no al 100%. Supongamos, una de las cosas que sí se ha perdido bastante, pues no solamente a nivel aquí estado, sino a nivel país, pues son las lenguas, ¿no? Pero eso también tiene muchos motivos, unas por los desplazamientos, otras es también porque en las escuelas también no se apoya la lengua, sino que siguen instrumentando lo que viene siendo pues la lengua, pues el castellano, ¿no? Y pues el inglés, que de hecho pues sabemos que es una lengua extranjera. Que creo que fuera algo mucho mejor implementar las lenguas madres, no las lenguas maternas, que pues ojalá en un futuro sí podamos tener un nido de lenguas aquí en Sinaloa, ¿no? Y
tradiciones pues como la danza, lo que vienen siendo las artesanías y la gastronomía es algo que se sigue trayendo, se sigue generando aquí mismo. De hecho, pues hablando aquí en el centro, pues ahí en Abolate, en Villa Juárez, para ser exacta, hay muchas poblaciones de varios grupos originarios como mixtecos, zapotecos, náhuatl, también hay personas que vienen de estado de Chiapas, el Texal, algo así, Soxil, perdón, ellos siguen todavía conservando muchas de esas tradiciones, muchos de sus gastronomías, muchas de sus artesanías. Y de hecho, hace un tiempo nosotros aquí en Villa Juárez teníamos un proyecto que de hecho lo queremos retomar, que se llama Paseo Juárez. Ahí se exponían lo que vienen siendo las artesanías, lo que viene siendo también la gastronomía y la danza. Entonces, no todo se pierde, o sea, se siguen conservando muchas cosas. ¿Y culturalmente a qué se enfrenta una población desplazada cuando llega aquí a Sinaloa? Pues lo peor que puede pasar, creo que es lo peor, es la discriminación, para empezar. ¿Por qué? Porque hay personas que desconocen, ¿no? Por desconocimiento a veces denigras o haces menos a las personas, pues mencionándolos como paisitas, oaxaquitas y ese tipo de palabras que lo que único que hacen es hacer sentir más mal a las personas, porque por el hecho nada más de haberse desplazado de sus lugares de origen a un estado que pues no conocían, que son otras culturas, que es otra, prácticamente otra lengua, o sea, ya no te sientes tan cómoda, ¿no? O cómodo. Entonces todavía que las personas del estado, del lugar donde llegas, te minimicen y todo eso, pues, o sea, eso causa un poquito más de daño, ¿no? Sí. ¿Y cómo resiste la situación del desplazado y la situación del pueblo, de los que son originarios de aquí, de Sinaloa? ¿En algún momento se mimetizan interculturalmente ustedes? Pues prácticamente nosotros aquí en el centro, como somos varios pueblos originarios que estamos centralizados en un espacio pequeño, pero a la vez enriquecedor, ¿no? Culturalmente, hemos tratado de organizarnos y la verdad sí lo hemos logrado. Hemos pues apoyado mucho a nuestras comunidades en general, ¿no? Nosotros no dividimos, porque eres mixteco, a ti no te apoyamos, porque eres náhuatl, no. Ahí nos organizamos todas las comunidades, todos los liderazgos que existen y ponemos una necesidad o varias y sobre la mesa y decimos a ver qué es prioridad para nosotros, para la comunidad, y pues vamos viendo. Lo que más hemos gestionado o lo que más hemos defendido en la actualidad ha sido el derecho a la educación, porque el derecho a la educación pues es la raíz de las mejoras de un pueblo o de una comunidad, ¿no? Porque si te educas, pues puedes tener una mejor calidad de vida, ¿no? No va a decir, no nos vamos a hacer millonarios, pero al menos vamos a salir a lo mejor de donde estábamos. Y pues la verdad también hemos logrado hacer otras gestiones que ahorita también, si da tiempo, las platicamos, pero sí logramos hacer esos encuentros culturales cuando es necesario, ¿no? Ahorita por las condiciones pues no hemos podido acercarnos mucho, pero esperemos que esto baje y podamos seguir avanzando ahí. En la parte norte, Stephanie ha estado trabajando durante algunos años en las comunidades de Ohuira, sobre todo. ¿Cómo podemos hablar de la conservación de las tradiciones, de las costumbres de este sector de la población de Sinaloa? Aquí hay algo interesante que me gustaría mencionar. El proceso
que se vive hoy en día de discriminación étnica, de desplazamiento lingüístico, pues viene también desde el periodo colonial, como lo mencionó Olga con Nuño Beltrán de Guzmán. Y en este periodo, en el finales del siglo XVI e inicio del XVII, fue cuando se da este proceso de etnificación, de nombrar al otro y de eliminar al que es distinto a lo que yo conozco a partir de los españoles, de la corona española, de todo este proceso de conquista, en este proceso de etnificación, de nombrar a los otros, pero también de categorizar al otro. Y hay distintos tipos de comunidades o de identidades indígenas o comunidades nativas que van a tener ciertas posibilidades de accesar a la educación, ¿no? Tenemos a un presidente del judicial, ¿no? que pertenece a una comunidad étnica, pero también tenemos a grupos étnicos, o existen grupos étnicos o habitantes de grupos étnicos que no tienen acceso ni siquiera a una tierra, a una vivienda, a una educación. Entonces, en esta categorización desde el otro, que viene desde la colonia y que todavía persiste hoy en día, pues pasa algo en Ohuira y que tiene que trascender a lo que ellos dicen y habitan y conocen y reconocen como su territorio. En la comunidad, en la bahía de Ohuira habitan 2 comunidades étnicas o 2 que pertenecen a los mayo-yoremes, y ellos tienen una lucha por el territorio y están defendiendo su espacio, que es un espacio que han habitado desde antes de la llegada de los españoles. Eran habitantes ahomes, ¿no? Como los categorizaron los jesuitas, que fueron los que lograron colonizar el norte de Sinaloa. Y en esta comunidad mayo-yoreme, que ahora se autodefine como mayo-yoreme, defiende su territorio por la imposición de proyectos extractivistas que tienen que ver con desarrollo económico, un desarrollo entre comillas, que no beneficia a ellos, ¿no? A ellos les beneficia que la bahía esté limpia, que la bahía esté cuidada, que crezcan los camarones, que entren las tortugas, que vivan los animales que viven ahí, porque es una relación intrínseca entre el espacio y la naturaleza y su cultura, y que tiene que ver con su identidad. Ellos no ven como nosotros a los cerros como cerros, para ellos son otro tipo de entes que tiene que ver con el Juyaania y Baweania y todo lo que tenga que ver con su cosmovisión. Entonces es un problema, sí, y que tiene que ver con la identidad, sí, pero que tiene que ver con un problema que se viene arrastrando desde la colonia, y cómo vemos a nosotros los yoris, y cómo nosotros definimos a los mayo-yoreme, a las otras comunidades étnicas, y cómo vemos el territorio como algo que nos puede servir económicamente, pero para ellos es una relación intrínseca que tiene que ver con su política, con su cultura, con su identidad y con su lengua. Y en el campo de las tradiciones, aún digamos en esta lucha por la tierra, sabemos una problemática digamos que están enfrentando desde hace algunos años por la instalación de una planta tratadora. Como ha sido de manera histórica, pues las comunidades nativas se organizan, ¿no? Y defienden sus tierras, sus espacios, ¿no? Hay agrupaciones, hay un activismo muy importante en esta parte norte del estado que resiste. Sí, que resiste y ha alzado su voz con este lema de aquí no, ¿sí? Compañeros, digamos, se han enfrentado incluso a los altos poderes y han difundido, digamos, esta situación a nivel internacional. A la par de eso, sus costumbres, sus tradiciones siguen. Sí. ¿Qué tenemos, digamos, de fortalecimiento en todo esto, en lo que ellos hacen? Pues es una forma de resistencia cultural, se le puede denominar. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de estar enfrentando amenazas de muerte, de que les quiten el territorio, de que no los consulten, pues ellos siguen haciendo su fiesta de la Virgen del Carmen el 13, 14 y 15 de julio en la bahía de Ohuira, y siguen haciendo la Semana Santa, aunque el gobierno no los apoye, y siguen celebrando las fiestas tradicionales, siguen haciendo su ciclo ritual de fiestas a lo largo del año, pero también están preocupados por recuperar la lengua
que ellos también, el grupo Mayo-Yoreme habla el Yoremnoki, y esta lengua tiene un desplazamiento lingüístico bastante preocupante, porque sí hay muy pocos hablantes, hay más gente que se autodefine sí como Mayo-Yoreme, pero la lengua se está perdiendo, ¿no? Y si se pierde una lengua, se pierde una gran cosmovisión y conocimiento y cultura que podría, pues sí, preocuparles a ellos, o debería de preocuparles, y hay iniciativas de la recuperación de la lengua dentro de cada una de las comunidades que existen en el norte de Sinaloa, desde el valle hasta la costa y la sierra, ¿no? Sí, hay otro ejemplo muy importante, digamos, del arraigo en el centro del estado, específicamente en la comunidad de Tacuichamona. No está más de una hora del centro de la ciudad, donde anualmente se desarrolla una tradición importante, que es el desarrollo de la Semana Santa, ¿no? Sabemos que por su naturaleza este espacio, digamos, es el único pueblo circular que encontramos aquí en el estado. Es una comunidad donde tiene petroglifos en el río, en los cerros muy cercanos, ¿no? Con toda una historia y una conservación importante de esta celebración. La doctora Olga se ha encargado, digamos, de registrarlo incluso en un libro que está en su versión digital, editado por la Dirección de Editorial, y que próximamente va a salir en físico. Digamos, ¿qué hay que saber, digamos, de esta fiesta? ¿Cómo acercarse a ella? Pues mira, te hablo un poquito de cómo llego yo a querer hacer antropología en Sinaloa. Justo escuchando a Margarita y a Stephanie, pues sí, la lengua cómo ha sido, ha estado al servicio del Estado, ¿no? Porque me acordaba ahora con los datos históricos que también hubo una política de la raza de bronce, de homogeneizar todo el país y decir todos hablamos español, todos somos la misma raza, cuando tenemos una riqueza cultural enorme y no se podía hacer. No sé cuándo entraron en razón y se empezaron a hacer el rescate de las lenguas, ya que se había perdido bastante por los castigos que se habían impuesto para homogeneizarnos como una sola identidad, ¿no? Bueno, yo cuando llego a Sinaloa, yo venía trabajando comunidades de habla náhuatl, y llego a Sinaloa buscando pues algo parecido a lo que yo veía en el centro del país, y quería algo de mi estado, de Sinaloa. Llego en el norte, ya sabía que en el norte había Mayo-Yoremes, pero yo quería algo del centro. Decía, ¿cómo es posible que en el centro no haya nada? Entonces empecé a hacer recorridos en las sindicaturas de Culiacán, que pues la sindicatura sur, El Dorado, Quilá, Tabalá, San Lorenzo, Tacuichamona, El Salado, Baila, y me di cuenta que el asentamiento y que los residentes de esta comunidad estaban muy orgullosos de sus prácticas prehispánicas. Y decía, pero curiosamente decía, pues nadie habla una lengua materna, todos ya hablan castellano o español, y decían, es que ya había una pérdida de la historia, porque me decían, es que dicen que aquí vivieron indios, bien indios, o sea, con orgullo también, que dices tú, bueno, el reconocimiento de que era una comunidad indígena. Entonces dice, el pueblo era redondo porque rendían tributo al sol, pero eran hipótesis, porque realmente no hay alguien que pueda decir si era verdad, incluso en los datos históricos que busqué, no, pero había una presencia importante del rescate de la tradición. Entonces, a mí me llamó la atención, y que se ve en el libro, vamos a ayudar al pueblo a que no se pierdan las tradiciones, y eran estas corridas que hacían los judíos y fariseos en Semana Santa, y decían, es que las personas mayores decían, es que el miedo es que los jóvenes no lo quieran hacer. ¿Cómo empezamos? ¿Qué estrategias podemos tener para que esta tradición sobreviva? Y decían, bueno, en algún momento estuvo prohibido que entraran los niños a las corridas de las Semanas Santas porque hacían más desorden, pero decían, no hay otra forma de que esto llegue a otras generaciones si no empezamos a incorporar también niños e incluso niñas, que las mujeres no eran bienvenidas en esta práctica ritual, ¿no? Y empezar a diseñar la tradición, a rediseñar. Como bien decías, la cultura se va adecuando al tiempo también. Aquel que quiere ver, por ejemplo, un altar de muertos tradicional, pues no sé en qué mundo vive, ahorita tiene Coca-Colas y Maruchan si quieren. Entonces, ¿cómo el tiempo te va dando nuevas formas de adaptación?
también yo me sorprendía que no eran las mayordomías que tanto veía en el sur, que eran los encargados de hacer la fiesta patronal, pues no existían, y tiene que ver con una cuestión económica. No hay dinero para solventar una fiesta que sea solamente de que ellos patrocinen, ¿no? Entonces tienen que pedir apoyo al municipio o al estado, y una estrategia que vi que era medio redituable y que ha ayudado es promover el turismo cultural. Entonces, tal vez no es lo mejor, tal vez no es lo indicado, pero ha servido para el rescate de las tradiciones. Y ellos decían, hay que ayudar al pueblo, y cómo está muy relacionado con la creencia religiosa, porque también dices, oye, si hago una procesión para que llueva, si yo no creo, si no tengo fe, no va a funcionar por más que haga 20 corridas para que llueva, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con esta podcast de la dirección de editorial, no sin antes agradecer a la directora de Radio UAS por brindarnos este espacio para hablar de temas importantes como es la situación de las comunidades nativas en general en México y específicamente en Sinaloa. Regresaremos en un instante para que los libros y tú tomen la palabra. Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiouas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro 2029. Regresaremos en un instante para que los libros y tú tomen la palabra. Regresamos al podcast Los libros tienen la palabra de la dirección de editorial UAS. Estamos hablando de las comunidades nativas en México y de manera específica en el estado de Sinaloa. Nos acompaña Stephanie, Olga y Margarita, quienes han trabajado, digamos, desde la academia y desde del activismo en este tema, ¿no? Olga nos estaba hablando en relación al espacio, a Tacuchamona, a esta celebración de Semana Santa que la vemos de manera viva, sí, pero digamos, ¿cuáles son esos elementos, digamos, que fundamentan esta tradición? Y podemos hablar de ello. Pues mira, ahorita acordándome de los conceptos que he trabajado en la academia, me acuerdo del concepto postindígena, y de hecho se agregó tal vez en mi libro, no sé si está, disculpas si ya no se usa, ¿no? Porque era una comunidad catalogada como postindígena. Y bueno, entonces teníamos la Semana Santa, que te digo que fue como un elemento muy distintivo y que la población lo reconocía y lo presumía, que era cómo empezamos a documentar. También hacer trabajo de campo y antropología en Sinaloa tiene otras limitantes, ¿no? Pero bueno, la Semana Santa abrió muchas puertas, y cómo ellos tenían todavía los pasos a seguir. Bueno, de hecho mi libro se llama Entre Santos, Diablos y Tenanchis, y la figura de la tenanchi ya desapareció, ya no hay tenanchis que puedan organizar la fiesta, que eran las mujeres que se hacían cargo de la festividad. El mayordomo también desapareció. Entonces, ante esa situación de desaparecer personajes en una tradición que es del gusto y de toda la población, pues sí tenían un temor de que se perdiera completamente. Y la fiesta en sí empieza desde el jueves para los turistas,
jueves, viernes y sábado. El sábado es el día que más turismo va, más población va, más personas que son del mismo pueblo regresan, si viven en otras partes del mundo, porque mucho migrante de Estados Unidos regresa a sus comunidades para que les toque la fiesta. Aunque se llama San Francisco de Tacuchamona y la fiesta patronal es la de San Francisco, se festeja la Semana Santa y es el Santo Entierro, el santo popular, ¿no? Que es el Cristo grande, como es reconocido, que es un Cristo que tiene unas particularidades de que se puede mover, tiene como articulaciones y lo presumen bastante. De hecho, ellos cuentan en sus anécdotas que alguna vez se quemó la iglesia junto con el Cristo y quedó morenito, ¿no? Y decían, bueno, es que ahora se parece más a nosotros. Entonces era como más del pueblo. Obviamente todo lo que tenga que ver con la religión católica pues es posconquista, ¿no? No tiene que ver con lo prehispánico. Pero ¿cómo se hace esta mezcla y este sincretismo de creencias? Porque justo esta creencia tan católica que es la Semana Santa va acompañada de ciertos rituales y danzas que eran consideradas indígenas y son las corridas de los judíos o fariseos, que van acompañados también de los diablos que van encabezando la procesión, bueno, la corrida, porque la procesión es otra que también se hace, pero la corrida van ellos y con ciertas corridas que tienen figuras y los diablos van también pegando latigazos, ¿no? Al que se salga de las líneas o de las marcas de la danza que tienen que tener. Y también pues hay los músicos que los acompañan, pero la gente, depende de la edad, tiene una forma de apropiarse de la tradición. O sea, tú le preguntas a un joven, oye, ¿por qué participas en las corridas de Semana Santa? Y te dicen, ay, para agarrar cura. O sea, es diversión, pero poco a poco llega esa cuestión de identidad que comparten con el pueblo, donde ya no es agarrar cura solamente, tenemos que preservar la tradición de este pueblo del que somos originarios, ¿no? Y también en este pueblo me tocó ver que había población desplazada de indígenas que van del sur, porque ellos conviven también en los campos agrícolas con estas personas y hubo una reforma agraria en el cual se les dieron ciertos espacios de tierra y como decía Margarita, sí, no parece una división profunda, pero sí existe. Sí, es como nosotros somos de aquí, nosotros nacimos aquí y ellos vinieron creo que sí eran de Oaxaca y de Guerrero y se asentaron ahí. No lo veían como mal, pero siempre tenían esta separación de que tenían otras tradiciones a las de los nativos de Tacuchamona, ¿no? Cabe señalar que la Semana Santa para los pueblos sindicaturas sureñas es popular, en Baila, en Pueblos Unidos, incluso en Quilá también se ven, ¿no? Y bueno, yo sentí que con este trabajo, este libro, ayudé un poco al rescate de la tradición, como que el área académica sí tenemos, y antropológica tenemos una deuda también con el Estado de preservar la tradición mediante libros, ¿no? Que quede el registro de lo que hay en ese momento. Y ahí estamos en el camino de ver más lugares que tengan estos rasgos culturales que han sobrevivido, ¿no? En esta celebración sí hay una participación de infantes, hay niños en la parte de los chicoteros, que yo les no sé si sea el nombre adecuado, ¿no? Pero hay, digamos, esta mimetización entre el adulto y el niño, hay participación de mujeres en la especie del Vía Crucis, ¿no? Las Marías, todo este tema, digamos, aquí sí estamos hablando de una tradición que vive, que se fortalece. Y que cambia todos los años. O sea, también hay que tener bien presente que todas estas prácticas culturales, la cultura no es algo estático, todos los días se transforma. Entonces, un año se acepta la presencia de mujeres en las corridas, el otro año ya no. Un año se aceptan a los niños, el otro año posiblemente no. Entonces, ¿cómo cada año se va reconfigurando con el fin de sobrevivir, de que sigan existiendo estas prácticas? Habrá un momento, tal vez, espero no, como le pasó a las Tenanchis, que hacían ciertas festividades como el cambio de coronas y que repartían pinturitas o coricos, que ya no se hace. ¿Cómo fue que desapareció? Pues empezó a ir menos gente hasta que ya nadie quiso. Sí. En la parte de la comunidad desplazada,
estamos hablando de si desarrollan alguna festividad, o como hay culturas distintas ahí ¿qué sucede? ¿Se fragmenta, se une o se hace en lo individual, por familias? Ahí ¿cómo se vive la tradición? Pues nosotros hemos tratado de rescatar, ¿no? Rescatar y conservar más que nada las culturas de cada pueblo originario. Como pues ya pertenecemos a esta tierra sinaloense, ¿no? Porque ya somos residentes, hemos tratado de conservar lo que nos enseñaron en nuestro pueblo de origen. Pues supongamos, le comentaba hace un rato que teníamos un espacio ahí en la sindicatura, para más exacta, en la plazuela, teníamos un evento que se llamaba Paseo Juárez. Le pusimos así porque pues es licenciado Benito Juárez, la comunidad. Y más que nada, de hecho, ahorita, como ya no tenemos ese espacio o ese evento de cada domingo, que era el Paseo Juárez, donde era la danza, era las artesanías y la gastronomía. Entonces, ahorita lo que se hace y que se ha venido haciendo ya hace muchos años, de hecho, por un grupo de compañeros y compañeras indígenas de una asociación civil, el licenciado Jorge, o doctor Jorge, él, año con año, se hacen varios eventos culturales el 21 de marzo. Entonces, pues posiblemente eso es lo que vaya a quedar, ¿no? En un futuro, las fiestas del licenciado Benito Juárez va a ser el 21 de marzo, porque ese es el día que ya se ha estado conmemorando año tras año, pues. Pero igual estamos nosotros ahorita con el hecho de promover lo que viene siendo y rescatar el Paseo Juárez, donde ese pues es cada semana, que aunque como decía la compañera Olga, que a veces no nos guste, el turismo cultural es bueno, porque llega también a dejar un poco de lo económico, o sea, para que esto siga persistiendo, pues se siga conservando, porque supongamos, cuando nosotros estuvimos promoviendo lo que es el Paseo Juárez, nos llegaron a ofrecer que las artesanías y la gastronomía y todo lo que hay ahí, toda la riqueza cultural que existe en Villa Juárez, se llevará al Tata. Pues sabemos que pues es un lugar turístico, ¿no? Pero el hecho de que nos estaban proponiendo esto, la idea era que se beneficiara a la comunidad. Ajá. Pero pues yo le comenté al compañero y le dije, bueno, queremos beneficiar a la comunidad, pues hay que beneficiar a la comunidad. Si ellos se llevan esto para allá, quien se va a beneficiar va a ser el puerto del Tata, ¿no? Bueno, ya no es puerto. Entonces, lo mejor sería hacer el evento aquí, el evento cultural, y aquí que vengan, aquí quien quiera adquirir, pues no sé, una olla de barro o una vestimenta, o quiera venir a probar las comidas tradicionales, pues aquí que venga. Y de hecho no hay ese gasto pues de transporte a otro lugar, sino aquí mismo. Entonces eso es como ayudar un poquito más a la comunidad y poder conservar aquí mismo, ¿no? Y en cuestiones de cómo hemos resistido también ahí en la comunidad, es eso, organizándonos. Creo que no hay mejor forma de resistir, ¿no?, a todas las implemencias que la organización, ¿no? Cuando un pueblo se organiza, no hay quien lo pare, la verdad. Como dicen, el poder está en el pueblo, el artículo 39 de la Constitución. O sea, si nos organizamos, sabemos que podemos seguir conservando y promoviendo y a lo mejor heredando a nuestras nuevas generaciones pues esta bonita cultura o esta riqueza cultural. Porque yo, de hecho, más que minimizar, yo digo, Villa Juárez, aunque nos discriminen, aunque nos minimicen, somos una población riquísima, afortunada, no solamente por todas las culturas que allí estamos, sino porque también tenemos una tierra alrededor agrícola, donde se da casi todo,
¿no? Y que de hecho es bonito cuando nos juntamos varias personas de diferentes comunidades originarias de varios pueblos. Es algo muy bonito, la verdad. Es algo que quizá quienes han estado en esos lugares con diferentes personas de diferentes culturas, esto se enriquece, pues. O sea, es riqueza y es algo que no podemos dejar que desaparezca. Hay una parte aquí importante, ¿no? Tanto en esta población desplazada, la del norte, la del sur, ¿qué está faltando para que se socialice, se conozca más? Hay gente, incluso hubo un periodo donde se desconocía incluso la presencia de población nativa en Sinaloa. Hubo un intento importante que tuvimos aquí, un festival, un encuentro Lloreme, que desaparece por una decisión en ese sentido, de que no había una representatividad indígena en ese momento, ¿no? Hay esta parte que se mencionaba ahorita, que tiene que ver un poco con la invisibilización de, bueno, no tenemos monumentos grandes, no tenemos una artesanía, digamos, que si la comparas con la del sur, sí dices, bueno, tenemos una danza del venado, tenemos una vestimenta muy, digamos, básica, traje de manta, digamos, hay elementos, ¿no? Y hay una artesanía menos, digamos, vistosa como la de las otras comunidades. Esto afecta, esto es importante, digamos, en que no se socialice tanto, digamos, el no propiamente ser espectadores, sino incluirlo como parte de nuestra esencia, que esté en los libros de texto. Somos uno, ¿no? Somos un estado y somos una sola población. ¿De dónde viene, digamos, esta división, estigmatizar a la población indígena, llamándola en algunos momentos indio, digamos, indígena, que es un término que se está, digamos, desplazando también con el tema de el origen con lo nativo? ¿A dónde vamos con todo esto? Digamos, poner las cosas en su lugar para que se volteen a ver como algo, pues algo único, ¿no? Sí, tiene el término indio, ¿no? Desde la colonia también tiene un término muy peyorativo, ¿no? En esta idea de la etnificación, el nombrar al otro y categorizarlo y nombrarlo como bárbaro, flojo, todo lo que vamos a encontrar en las crónicas, tanto de Pérez de Rivas como las crónicas que escribían los jesuitas, los franciscanos, los dominicos en el centro, sur de México, es ese flojo, pero es ese denominar al otro para decir y justificar esa conquista, ¿no? Esa colonización, y que va a persistir también en el periodo postrevolucionario con las misiones. Otra vez las misiones vuelven, ¿no? Ya no religiosas, ahora son misiones culturales, con Vasconcelos, con Álvaro Obregón, en el que van a intentar homogenizar a toda la población y siguen sobre esa misma dinámica, ¿no? De el otro, el indígena, el indio como el flojo, hay que enseñarle español porque con su lengua nunca van a poder salir adelante, siempre van a ser los mismos y nunca van a poder, si no aprenden español, no van a evolucionar y no van a llegar a ser como nosotros, ¿no? Entonces viene desde ese periodo de etnificación, de significar al otro y de que todos los procesos políticos que han pasado por la historia de México, a ellos son los más invisibles que les ha tocado. Vienen unas nuevas políticas, viene también ese renacer del conocimiento tradicional, en donde se resignifica ahora sí los conceptos tanto de indio como de indígena, comunidades étnicas, comunidades nativas, donde tienen otro significado, pero sigue imperando en el imaginario colectivo el decir indio como un término peyorativo, ¿no? Y tiene que ver con también ese proceso que tenemos para comunicarnos con nosotros, de las habilidades comunicativas, ¿no? Podríamos hablar el mismo idioma, español, yaremnoqui, tzotzil, celtal, pero si no hay habilidades comunicativas no va a poder existir esto que hemos estado trabajando toda esta hora, que es la interculturalidad, la
interculturalidad, que es muy importante, esa comunicación entre culturas. Entonces, las mismas comunidades étnicas han trabajado esa interculturalidad, se han preocupado por estar presentes, los vamos a encontrar en redes, en TikTok, en Facebook, donde ellos ya se manifiestan tanto en español como en su lengua, o como en su idioma, como está mejor dicho, y que van a defender todo ese trabajo que han hecho y que se han preocupado por estudiar e incorporarse en esa visibilidad, buscar movimientos, manifestaciones, tanto culturales como políticas, y estar presentes o buscar estar presentes en la mayoría de las actividades y la vida cotidiana, ¿no? Sí, estamos llegando ya a la parte final de este diálogo, Margarita. Es importante también hablar del trabajo que se hace de activismo, que digamos, cómo se hace en toda esta desigualdad de la que hemos estado hablando, el activismo, cómo hacen escuchar su voz estas poblaciones. Pues más que nada, lo que hacemos es organizarnos, ¿no? Lo comentaba hace un rato, vemos las necesidades que tenemos en la comunidad y mediante esas necesidades vamos viendo cuáles son las prioritarias. Villa Juárez, pues sabemos que la verdad tiene muchas necesidades, hay muchas problemáticas sociales, de hecho es un nido para todos los investigadores, para que vayan y puedan investigar, porque hay de todo, ¿no? Pero nosotros siempre estamos viendo qué es prioridad. Villa Juárez es conocido por problemas de drogadicción, de prostitución y todas esas cosas, ¿no? Pero el Estado ha buscado la forma de aportar, ¿no? Pero como le decía la compañera, quieren llegar y decir qué es lo que realmente necesitamos las comunidades indígenas, pero no es así. Quienes sabemos qué es lo que necesitamos somos nosotras, las comunidades indígenas. Entonces, de nosotros tiene que salir la solución, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es la organización, nos organizamos todos los liderazgos ahí en la comunidad, mixteco, zapoteco, náhuatl, y todas las culturas que ahí estamos residiendo, y vemos cuáles son las necesidades prioritarias. De hecho, nosotros hemos trabajado mucho en la educación. Empezamos con una escuela primaria, porque ahí en la localidad existían 3 primarias y eran insuficientes, todas estaban pues prácticamente saturadas. Por el otro sector pues no había ninguna. Lo que hicimos fue platicarlo ahí con las compañeras, y lo que hicimos fue gestionar, ¿no? Gestionar lo que es una clave. Logramos que se hiciera esa escuela, y ahorita hemos trabajado también secundarias, preparatorias. Ahorita estamos en pláticas para lograr pues que se nos done el terreno para construir una preparatoria. También ya estamos en pláticas. Entonces, todo es organización. Todo es organización, así es como nosotros pues logramos hacer activismo. Pues también pues, lo que hacemos es gestionar también servicios, que Villa Juárez también ahorita carece mucho de servicios. Tenemos más de 15 colonias ahorita que no cuentan con agua, luz, drenaje, por el hecho de que también hay problemas de irregularidad. Entonces lo que hacemos también es gestionar. Ese es el activismo que hacemos nosotros, el de buscar darle prioridad a lo que es prioridad. Pues, o sea, para una vivienda digna no podemos llamarle si no tiene agua, si no tiene luz, si no tiene drenaje. Para una calidad de vida o dignificar a las personas, no podemos decir que una persona vive dignamente si no tiene esos servicios. No podemos decir que una persona vive dignamente si no cuenta con servicios de salud, no cuenta con servicios de educación pues de calidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas son parte del activismo que nosotros trabajamos en su mayoría con mujeres indígenas, pero en sí, pues nosotros nunca hacemos excepciones, ¿no? Siempre a quien llega y nos pide la asesoría, quien llega y nos pide la ayuda, no solamente les apoyamos en informarles, y también damos acompañamientos, también les damos seguimientos, y
hacemos un sinfín de cosas, ¿no? Saben que el activismo pues es trabajar y trabajar. Sí, para ir cerrando ya esta conversación, la doctora Olga también es, además de investigadora, es la directora de la Facultad de Antropología. Otra parte importante, ¿no? El tema de la educación, ¿no? Porque es importante insistir en que los estudios se orienten un poco para aportar mínimamente a la conservación, ¿no? de las tradiciones, de lo que tenemos aquí en Sinaloa. Bueno, empezando porque muchos de los problemas de discriminación empiezan por la falta de conocimiento. O sea, nosotros tratamos de documentar, por ejemplo, una práctica que tenemos ahí presente, que es el altar del Día de Muertos. Tenemos un tapanco, que es un reconocimiento a los pueblos originarios del norte. Pero también los antropólogos somos estos traductores culturales o traductores de realidades, que justo vemos, como decía Margarita, no es lo que te quieran imponer, es el pueblo mismo o la comunidad misma te dice qué necesitan para solucionar ciertas problemáticas. Entonces, desde la academia podemos gestionar o hacer políticas públicas que sí sean aterrizables para la población, no que queden en elefantes blancos que no les sirve ni a la población ni a nadie, ¿no? Entonces, la antropología tiene que ser más visible justo para esto, para proteger y promover esta diversidad cultural que es la interculturalidad y multiculturalidad de nuestro estado, ¿no? Sí. Agradecemos a las compañeras por haber compartido con nosotros, digamos, este tema de la situación de las comunidades nativas en Sinaloa. Los invitamos a sintonizarnos en las redes sociales de la Dirección de Editorial de Radio UAS y también invitarlos a conocer las publicaciones editoriales que se hacen en ese sentido, ¿no? Abonar, ¿sí? Decíamos, quien sabe las necesidades son las propias comunidades, ¿sí? Nosotros somos, digamos, gestores y el estudio, digamos, de esto que tenemos siempre va a ser importante, ¿no? Y es necesario que más investigadores se aboquen a estas temáticas, ¿no? Para abonar desde la academia también, atendiendo obviamente las necesidades de las propias comunidades. Les damos las gracias por haber estado aquí, de nuevo a la directora de Radio UAS, a nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, por abrir estos espacios para el diálogo, que es de lo que se trata este podcast, este espacio para hablar de los temas que son importantes y deben tener un espacio para su discusión. Les agradecemos de nuevo haber estado en este diálogo. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado en Los Libros Tienen la Palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa.